Hola, les damos la bienvenida a Corazón Podcast, el podcast del corazón del Padre. Esperamos que este contenido sea de mucha bendición para ti y toda tu casa. Pues hoy quisiera entonces continuar con este ciclo de paternidad y titulé mi enseñanza en esta mañana Adopción Divina. Romanos capítulo 8, versículo 15, este ha sido el versículo con el que hemos meditado mucho este mes. Dice la Biblia: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y nosotros no solamente fuimos regenerados por Dios, no solamente fuimos hechos nuevas criaturas, sino que la Biblia advierte que además de ser regenerados, fuimos adoptados. Porque si el plan de Dios fuera solamente salvarnos, pues con la regeneración era suficiente. Pero debido a que el plan de Dios, además de salvarnos, es mantener comunión con nosotros, esa fue la principal razón por la cual Él nos adoptó. El término adoptado nos habla de dos momentos en nuestra vida: un tiempo en el que no teníamos padre, y después de Cristo un tiempo en el que ahora somos hijos de Dios. Es más, Jesús lo presentó con una claridad impresionante a los fariseos cuando ellos, abrazando la ley judaica, tuvieron que escuchar de Jesús cuando Él les dijo: ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y podemos decir que una persona huérfana es una persona que no tiene el privilegio de llamar a Dios como Padre. Y por ende, hoy es una razón por la cual dar gracias debido a la adopción que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros. Un padre que adopta es un padre que le quiso ser padre de hijos que no engendró. Él los escogió de alguna forma, y aunque no son biológicos, los hace propios, los hace suyos. Y desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que la adopción es algo que Jesús o que el Señor hace. Por ejemplo, Romanos 9:4 en la Nueva Traducción Viviente afirma que Dios adoptó a Israel. Dice la Biblia: ellos son el pueblo de Israel, escogidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos, les entregó su ley y les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Y también tenemos otros ejemplos ya de personas individuales que fueron adoptadas. ¿Alguien se atreve a darme algún nombre de personas adoptadas en la Biblia? Jesús. Sí, ese lo tengo más adelante. ¿Quién más? ¿Quién? Esther. Sí, esa también la tengo como de cuarta. No, está bien, pero comencemos en orden. Moisés. ¿Por qué? Porque fue adoptado por la hija del faraón. Se convirtió en el líder del pueblo de Israel y bajo su mandato salieron de Egipto y cruzaron el desierto. Dios usó a un adoptado, a Moisés. Otro ejemplo, Samuel. Porque Samuel no creció con sus papás biológicos, sino que desde pequeño fue consagrado por Ana para que creciera al lado del sacerdote Elí. Y se convirtió en el profeta, juez y sacerdote más preponderante de la nación judía. Hablemos de otro caso, Mefiboset. Fue huérfano de padre y de abuelo, conocemos la tragedia a sus 5 años de edad, pero posteriormente, cuando David se sentó en el trono, lo trajo al palacio real y lo trató como su propio hijo, adopción. Ahora sí, rey, Esther fue adoptada por su tío, algunos dicen primo, finalmente su pariente, Mardoqueo. ¿Y en qué se convirtió esta mujer huérfana? En la reina
de Persia. Y ahora sí, Jacqueline, Jesús, quien creció bajo la custodia de José. Porque recuerde, José no era el padre de Jesús, porque el padre de Jesús, ¿quién es? Dios. Pero José lo adoptó. Él se casó con una mujer que estaba embarazada y no de él. Estuvo dispuesto a cerrar su negocio de carpintería y huir a Egipto para salvaguardar la vida de la madre y del niño debido a un sueño que le dio un ángel. Más adelante se evidencia que trató a Jesús como trató a sus otros hijos porque le enseñó el oficio de la carpintería. Al punto tal que cuando se referían a Jesús lo llamaban el hijo del carpintero. Y la gente del común reconocía que él había sido criado. Incluso a los 12 años dice la Biblia que él regresó con José y María y estuvo sujeto a ellos. Así que a través de la adopción nosotros tenemos el privilegio de formar parte de la familia de Dios, tener los mismos derechos legales que un hijo biológico. Y por eso también la Biblia, cuando habla de adopción, habla de heredero. Gálatas capítulo 4, versículo 5, quiero dejar un fundamento sólido, porque es la primera vez en el ministerio, en los años que llevo en el ministerio, que predico acerca de la adopción. Gálatas 4, 5 dice: Dios lo envió, hablando de Jesús, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, que nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Y de nuevo, lo que hoy declaramos también en un coro: ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios. Y al ser hijos, ¿qué tenemos? Herencia. Somos herederos. Dígale a la persona que está al lado: somos herederos. Y el Señor en su palabra, aún desde el Antiguo Testamento, si hubo un grupo social de personas que recomendó al pueblo y posteriormente a la iglesia, que recomendó el cuidado, fue el cuidado de las viudas y de los huérfanos. Un ejemplo, Salmo 68, versículos 5 al 6, Dios se llama a sí mismo Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a su prosperidad. Mas a los rebeldes habitarán en tierra seca. Y en el Nuevo Testamento también hay una indicación acerca del cuidado de los huérfanos y de las viudas. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Llevamos 2 semanas preparando un talk show que a continuación voy a presentarles. Y algo que ha ministrado mi corazón al pensar en adopción, a pensar que fui adoptado como hijo de Dios, es esto: que si yo fuera Dios, yo jamás me hubiera adoptado. Yo digo, no, este muchacho con todos los problemas que me salió. Y sin embargo, Dios nos adoptó. Y digo esto de mí porque yo sé que usted podría pensar lo mismo de usted, porque nadie se conoce tanto como usted mismo. Ahora piense, si usted tiene la opción de adoptar legalmente, ¿adoptaría a alguien como usted? Y algunos dirían, pues ¿qué le digo? Pero Dios lo hizo. Y eso es algo que impacta mi corazón. Eso es algo que maravilla mi corazón, porque a pesar de nosotros, Él decidió ser nuestro Padre. Y eso es motivo de gloria, eso es motivo de alabanza. Invité a una familia de la iglesia a quien amamos mucho. Ya son 8 años, 7 años en la iglesia. Me refiero a la familia conformada por Ricardo, por Jacqueline, por Miguel Ángel y por Ángel. Los invité para que hoy nos contaran un poquito, porque precisamente ellos son padres adoptivos de sus hijos. Y creo que Dios
quiere hablarnos en relación a esto para que haya una mayor revelación de lo que es ser adoptado por Dios en su familia. Así que quiero que recibamos con un aplauso primeramente a los papás, a Ricardo y a Jacqueline. Vamos a conversar un ratico. Muchas bendiciones. Gracias por permitirnos entrar a la intimidad de su casa, hablar de cosas que ellos voluntariamente, ¿no? Yo no los obligué. Ellos voluntariamente, yo solamente les hice la propuesta y ellos sin ninguna condición sencillamente dijeron sí. Entonces, creo yo, como para ir entrando en materia y aprovechar al máximo el tiempo, que hay situaciones en nuestra vida muy desafiantes, como por ejemplo la infertilidad, la incapacidad para concebir un hijo. Y es cierto, Dios a algunos los sana, porque lo hemos visto, sana la infertilidad y le da hijos biológicos, pero a otros les da el llamado a la adopción. Y ese fue su caso, porque no solamente con la adopción Dios concede a los papás el privilegio de ser padres, sino que su corazón compasivo asegura que niños desprotegidos bajo orfandad tengan a unos padres que le den amor y que le enseñen el amor de Dios. Así que mi pregunta para ustedes, Ricardo y Jacqueline, ¿por qué deciden adoptar? Bueno, nosotros decidimos adoptar porque fueron 9 largos años en que hicimos de todo para poder quedar embarazados. ¿Qué? Además de... ¿Qué pasó? Su primera intervención y mire lo que me generó. Y entonces, bueno, los primeros 3 años tuvimos claro de que no íbamos a quedar embarazados porque yo trabajaba en la industria farmacéutica y allí no les gustaba en ese entonces las mujeres embarazadas. Entonces yo le dije a mi esposo, mi amor, planifiquemos. Así lo hicimos, como por 3 años. Esa planificación fue terrible para nosotros porque nos dio de todo, todos los efectos secundarios de estos pastillas, bueno, todo lo que la ciencia tiene. Y entonces a los 3 años decidimos que íbamos a quedar embarazados. Y uno piensa que ya vamos a quedar, eso ya es una decisión y ya quedamos embarazados. Nos hicimos de todo. Lo último que hicimos fue una fertilización in vitro. Nos hicieron firmar unos documentos en donde nos dijeron que íbamos a quedar embarazados de hasta 3 y 4 hijos. Y pues nosotros dijimos, bueno, no importa, 3 o 4. No sabíamos de verdad qué eran esos 3 o 4 hijos. Pero cuando llega la noticia y nos dicen no están embarazados. Y lo último que nos dijo el médico es, sus órganos están perfectos, mamá. Señor, usted está perfecto, pero les damos una idea. Usted consígase un hombre que quiera ser el padre de esos hijos y ustedes los crían, pero pues así sí va a quedar embarazada. Y pues desde luego dijimos, ¿cómo así? Yo solo voy a ser madre de mis hijos con mi esposo. Y fue cuando... Yo quiero dejar claro que no existe infertilidad. No hay infertilidad. Lo que sucede es que mi esposa tiene un espermicida para mis espermatozoides. O sea, no podemos tener hijos los dos, pero cualquiera de los dos puede tener hijos por fuera. De ahí el por qué el doctor hizo esa propuesta. Ok, entonces no podían tener hijos y finalmente entonces, ¿a cuándo llegan los patojitos a la casa? Bueno, entonces mi esposo me dice, amor, si tú cumples 40 años y no has quedado embarazada, entonces adoptemos. Y yo le dije, estás loco. Porque yo tenía una cantidad de mitos, de tabúes que venían de mi casa. Por ejemplo, ¿cuál?
que ellos venían con mañas, que ellos venían a robar, que ellos venían a hacer cosas terribles a ¿Qué la te casa. digo? No, que esas son... Esas son las cosas que uno piensa. Exacto. Y entonces, 2005, ¿qué pasó en 2005? 2005 nos fuimos a hacer el proceso de adopción. Nos dijeron que qué queríamos, si un niño o una niña, y dijimos no, lo que Dios quiera darnos. ¿Pero la parejita de una vez o llegó No, uno primero? primero uno, porque pues no sabíamos qué era ser papá y pues había que iniciar con uno a ver cómo nos iba. ¿Y quién llegó primero a la casa? Y llegó primero Miguel Ángel. ¿A qué edad? Miguel Ángel llegó de 2 años y 11 meses. Chiquitico. Nos dijeron ¿Y inicialmente. siempre ha sido así? Lindo, siempre. Ok. Nos dijeron que nos iban a dar un hijo que tenía que ser por mi edad, entre 4 y 5 años, y yo le dije a mi esposo, menos, ese ha robado más, ese ha hecho más cosas, terrible, Señor, perdón, yo sé que tú ya lo hiciste. Y entonces decidimos hacer el proceso de adopción. Cuenta, papá. Bueno, aceptamos ya el reto de tener un hijo y pues Jackie quería un bebé, pero por nuestra edad ya nos daban, era un niño un poco mayor. Pero Miguel Ángel llegó a los 2 años, 11 meses a nuestro hogar. ¿Y Angie llega después? ¿Cuándo? Bueno, resulta que Miguel Ángel llegó y dijo, yo no quiero quedarme solo. Entonces yo necesito una hermanita. Y empezamos a hacer el proceso con Angie, que Angie llegó después de 5 años de estar solito Miguel Ángel. Llegó Angie en el 2010, llegó a los 3 años exactos. O sea que Angie llegó por solicitud de Miguel Ángel, no por ustedes. No, nosotros sí teníamos claro que teníamos, a mí me gusta la familia grande, somos de familias grandes, pero Miguel Ángel dijo, yo no quiero estar solo y decidimos entre todos solicitud de Miguel Ángel. Solicitud aceptada. Sí. ¿Cuántos queríamos. años tenía el Patojito cuando ustedes le aceptaron la propuesta de traerle una hermanita? 8 años. 8 años, bueno, muy bien. Ricardo, ¿cómo recuerda usted ese momento? Me imagino la expectativa esperando por años y de repente te dicen él es y lo puedes cargar o puedes mirarlo, Una puedes historia, abrazarlo. sí, ¿Qué pasó? Una cosa súper rápida. Resulta que Miguel Ángel estaba en una casa de adopción y nos dijeron, el niño que nos van a dar se llama Miguel Ángel. Yo llamé a esa persona, a la psicóloga, y me dijo, lo tengo aquí al lado. Y yo le dije, ¿de verdad? Y dijo, espérate, ya te lo paso. Entonces yo le dijo, ya te paso a tu papá. Y Miguel Ángel me dice, hola papá. O sea, imagínate un niño de 2 años y 11 meses. Yo me quedé callado, yo lloré y le pasé el teléfono a mi esposa. Y mi esposa, hola mamá, ya te paso a tu mamá. Hola mamá, y tampoco podía hablar. Resultó hablando, fue con la abuelita. Fue algo emocionante. Yo quería abrazarlo el día de la entrega que nos hicieron a Miguel Ángel. Es algo indescriptible. Él venía y se me metía así, yo lo cogía, lo abrazaba, no quería que nadie me lo cogiera, me lo tocara. Para mí fue algo emocionante de ver que con ese amor que yo le estaba dedicando a Miguel Ángel, así mismo Dios también nos mira a nosotros y nos acoge. Ese gesto que hacía Miguel Ángel así es el mismo gesto que hace Dios cuando nos ama. Él nos coge en su seno y nos acaricia y nos abraza, y yo miraba a Dios haciendo eso conmigo. Jacqueline, ¿qué fue lo más difícil de adoptar? Bueno, lo más difícil, digamos que son 2 momentos. Con Miguel Ángel nos ocurrió que lo recibimos y duró 8 días sin hablar. Entonces eso es tremendo para uno como papá, ¿cómo así que no habla? Dios, es bien difícil. Y lo otro es que Miguel Ángel duró 6 meses, en todas las madrugadas, a las 3 de la mañana se despertaba a llorar. Fueron 6 meses y pues los psicólogos nos dijeron, eso déjelo llorar, eso déjelo que haga pataletas, pero Dios nos hablaba de otra cosa y Dios nos decía no. Amor,
que Él sienta que yo estoy presente en esto, porque Él fue el ejecutor de esa adopción, porque desde el vientre de su progenitora el Señor lo vio y lo tenía para grandes cosas. Y otra cosa durísima es que Miguel Ángel llegó con una desnutrición crónica y aparte de eso no comía. Entonces cada vez que comía algo, eso era una fiesta terrible, pero después que comía vomitaba todo. Entonces era Dios formándonos en el amor, en la paciencia, pero eso ya después cambió. Luego fue mi Angie. Mi Angie no lloró, pero sí tenía mucho miedo a los perros, y nosotros teníamos perros, siempre hemos tenido perro, y decíamos, entonces hay que dejar el perro. Claro. Hay que sacar el perro, Obvio. dice el pastor, pero es que el perro para nosotros ha sido como un hijo, perruno. En el cielo nos veremos. Entonces, con mi Angie más tranquila, digamos, no hubo esa parte, pero a los 7 años fuimos llamados del colegio por la psicóloga a decirnos que ella estaba manifestando que quería buscar a su familia biológica y que por favor no le fuéramos a decir por qué estaba haciendo eso. Entonces nos reunimos con Miguel Ángel y le contamos y le dijimos, hijo, Angie estaba preguntando por su familia biológica, ¿qué hacemos? Y Miguel Ángel propuso una comida y dijo, no, nos vamos a sentar todos en la comida y ustedes le van a preguntar a Angie ¿por qué quieres buscar a tu familia biológica? Y fue tremendo cuando le hicimos la pregunta y pues Angie toda tímida, porque pues eso es normal que ellos quieran buscar esa parte, pero Miguel Ángel le dijo, Angie, no tienes que buscar nada, tus papás solo son Ricardo y Jacqueline y tu hermano soy yo, no hay más familia. Y eso para Angie, digamos que fue algo que llenó muchísimo. Y después, lo más fuerte para nosotros fue que a los 9 años le diagnosticaron un lupus eritematoso sistémico y una trombosis venosa profunda cerebral. Pero Dios ha hecho maravillas y milagros. Y sabemos que Dios va a traer esa sanidad definitiva en ella. Amén. Y la amamos. Eso ha sido lo más difícil. ¿Y qué ha sido lo más hermoso de adoptar? Lo más hermoso de adoptar es, uno, ser papás. Así como Dios tiene sus hijos, que somos nosotros, ser papás para mí es lo máximo. Yo soy la persona más feliz de poder decir, ellos son mis hijos. Adoptar no es difícil. Hay gente que dice que es fácil, pero no, es difícil. El tener bajo nuestro cuidado, nuestra protección, la vida de Angie y de Miguel Ángel no es fácil. ¿Por qué? Porque si no es por la guía de Dios, si no es por la orientación que Dios nos da a nosotros, nosotros no tendríamos estos hijos tan hermosos. Jackie, pero fueron cambiando, ¿no? Ya no, el niño ya tomó peso, ya se come Ya la tomó sopa. peso, ya va al ¿cierto? gimnasio. Ya habla. Ya ¿cierto? habla. ¿Cómo fue ese proceso de ver cambiar a tus hijos, de cómo Bueno. llegaron y de cómo el amor los transforma? Ese proceso se da cuando nosotros decidimos que ellos tenían que ser ministrados en liberación. Es importantísimo que sean rotas las cadenas, que sea rota la tristeza, el dolor, la orfandad. Y solo Dios lo hizo. Nosotros pues ya conocíamos del Señor. En las noches siempre aprovechábamos esos tiempos para orar por ellos, para reprender, para cubrir. Y también pedimos a los pastores que nos ayudaran en esa parte. Y aquí en el corazón del Padre nuestros pastores han sido unos segundos papás para ellos. Han estado en los congresos
han sido libertados. Hemos visto cómo Dios ha roto las cadenas, cómo son niños felices, niños que nos dicen en sus colegios, pero ellos son felices, ellos nos cuentan de cosas maravillosas que han hecho, y nosotros lo que decimos es: solo Dios ha hecho esa obra. ¿Qué han hecho bien ustedes con los patojitos? Encaminarlos principalmente en seguir a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin Él es imposible, les cuento, es imposible. Y verlos a ellos que buscan a un Dios, que nos vienen con preguntas, que nos dicen: ¿y Dios por qué esto? ¿Y Dios por qué lo otro? Y poderlos enseñar. Y aquí, mi pastor, con ustedes, que son tan claros en la palabra, que hablan a través de la palabra, que no nos meten cuentos, sino que realmente hablan lo que Dios tiene en su palabra. Eso ha sido Bueno, y principal. una última pregunta antes de tenerlos a ellos aquí es: ¿cómo el ser ustedes padres adoptivos les ha mostrado esa faceta paternal de Dios? Bueno, la parte de adoptarlos y tenerlos como hijos es ver el amor de Dios hacia nosotros a través de estos hijos hermosos que nos ha dado. Yo digo que me siento orgulloso, y como toda la vida hemos dicho, todo el mundo, nosotros somos un libro abierto frente a la adopción con mis hijos. La adopción de mis hijos es el amor de Dios hacia nosotros, y ahí están. Esa es la bendición mía hacia mis hijos. Bueno, yo pienso que es ver cómo Dios nos ama a nosotros tal como somos, con debilidades, con defectos, con incredulidades, porque nos falta mucho la fe. Y Él así, aún así, nos abraza y nos dice: aquí estoy, te amo como eres. Así nosotros hemos hecho con Miguel Ángel y con ya, Angie. ¿cuántos años? 20. Miguel Ángel ya tiene 21 O años. sea que llegó a los 3 años, 2 años y medio, son 18 años. Me imagino que durante esos 18 años, pues las problemáticas normales de padres con sus hijos, ¿no? La rebeldía, la adolescencia, todo esto. ¿En algún momento dijeron: ¿a qué horas me dio a mí por adoptar? ¿Quién me mandó a mí a estas? No. Si pudiera devolver el tiempo, ¿cancelaría? No, no lo haríamos. Al contrario, nuestros hijos nos dicen que por qué no adoptamos más, que quieren hermanitos. Ay, cuando trabajen. Ella siempre nos dice: ahí tenemos una anécdota, que estábamos en Paipa y había un coche en una noche ahí como tirado, y entonces Angie dijo: ¡ay, mira, mami, ese coche! Si hay un niño, adoptémoslo. Ya creía que eso era coger del coche y llevárnoslo. No. Raptarlo. No, entonces, y contarles algo bien importante, y es que aquí, a diferencia de otros países, nosotros solo vimos 8 días antes la foto de ellos. No es como en otros países tenemos una que foto. va y se mira y se escoge y lo quiero de esta forma. No, es el que Dios tiene preparado para nosotros. De acuerdo a las especificaciones o los rasgos físicos, a nosotros nos piden una serie de datos, fotos de los abuelos, fotos de los tíos, de todo. Nos dicen: ¿cómo quiere? Niño o niña. Nosotros nunca dijimos nada. Lo que Dios quiera traernos. Y con Angie sí fue una niña. Okay. Pero lo más importante que nosotros queríamos era un niño hermoso y una niña hermosa. Con unos papás hermosos. Sí, amén. Ok, acá hay unas foticos de cuando ellos llegaron. Ese era Miguel Ángel. Oh, y de esta forma despedimos a Ricardo y a Jacqueline con un fuerte aplauso, dándole gracias por permitir conocer lo que hay en su corazón, y la bienvenida para Miguel y para Angie. Bueno, bienvenidos Miguel Ángel y Angie. ¿Quiénes son Ricardo y Jacqueline para ustedes? Me dijeron que ya hablaban, ¿no? Angie en especial. Ah, bueno. ¿Quiénes son Ricardo y Jacqueline? Bueno, Ricardo y Jacqueline son
Mis padres son las personas más importantes en mi vida. Son mis mejores amigos. Y son mis confidentes y diariamente son mi sustento. De hecho, son la razón por la que nunca me ha faltado nada, nunca he pasado necesidad, nunca me ha costado sin comer por el esfuerzo que ellos hacen por mí. Igual son mis papás, son las personas que más amo, las que me han mostrado que es un hogar de verdad, las que me han mostrado que incondicionalmente me aman, me cuidan, me respetan, las que me han enseñado lo más importante, el amor de Dios, las que sin importar cuántos errores cometa, ellos me siguen amando y que no cambiaría los papás que tengo por nada. Amén. Muy bien. Miguel, no sé si logras tener recuerdos, 2 años y medio, del tiempo que estuviste en el orfanato, pero entiendo que al llegar a casa tuviste que empezar un proceso de adaptación a un nuevo espacio, a unas nuevas personas, a una nueva logística. ¿Cómo fue ese proceso de adaptar y qué pasó en tu interior al enfrentarte al nuevo mundo? Bueno, yo creo que quizás uno de los aspectos más complejos fue llegar a una casa en un nuevo contexto, con unas personas completamente desconocidas, que te empiezan a consentir, que te empiezan a dar regalos, que te empiezan a querer abrazar, a dar besos y uno no sabe qué es lo que está pasando. Y quizás pues el niño desde entonces no lo sabía, pero con el tiempo se iría formando pues una relación muy íntima. Pero lo más difícil es eso, como el temor de enfrentarse a unos nuevos contextos, y más que cuando uno es muy chiquito, uno es muy inseguro, entonces el desarrollarse en este nuevo entorno es bastante complicado. Yo creo que eso es lo más difícil. ¿Y por qué en la llamada telefónica les dice papá? Ah, no, pero eso sí ¿Le no. mandaron o qué? Yo no lo recuerdo, Bueno, ok. pero me imagino que me habrán dicho son tus padres y yo por instinto lo habré, como por inercia. Angie, sentimientos con los que has tenido que trabajar, sanar, luchar, lidiar, como el abandono, el desprendimiento, el rechazo, ¿cierto? ¿Cómo has podido manejar ese tipo de sentimientos y qué le podrías decir a una persona que está luchando con eso mismo? Digamos que no recuerdo mucho mis momentos de la infancia, digamos, de tener sentimientos de abandono, pero supongo que los tuve como cualquier niño adoptado, que después de estar en un, digamos, orfanato, llegar a una casa llena de amor y uno piensa, bueno, aquí estoy. Y digamos, lo único que le podría decir a un niño adoptado es que vean el anhelo con el que Dios y tus padres te esperaron. ¿Cómo han sido claves Ricardo y Jacqueline como padres adoptivos para revelar el amor de Dios como Padre de sus vidas? ¿Qué tendrán que decirnos al respecto? Bueno, yo creo que mis padres han sido fundamentales en este proceso en cuanto a que ellos han sido muy reiterativos en que nosotros sintamos la presencia de Dios. De hecho, cuando yo llego a la casa, una de las cosas que recuerdo es que yo le tenía mucho miedo a la oscuridad, pero mis padres me comentaban que era Dios el que habitaba en la oscuridad. O también vi eso reflejado, por ejemplo, como en estas representaciones culturales como lo es Santa Claus o el ratón de los dientes.
Yo tengo el recuerdo que siempre mis papás me decían, desde muy chiquito me decían, no, eso es Dios el que te bendice, es Dios el que está presente en tu vida y una frase que ellos repiten constantemente es Dios está en los detalles y creo que por eso nosotros hemos podido evidenciar a Dios en lo largo de nuestra vida. O sea, tus papás te dijeron, eso no es Santa Claus, eso no es el Papá Noel ni el ratón, somos nosotros. Que era el Espíritu. ¿A cuánto les está hablando Dios en esta mañana? Porque algunos creen que sigue siendo el Papá Noel, ¿no? Y el ratón. Que era Cristo y Dios que permitía que hayan regalos abajo del árbol. ¿Sienten alguna diferencia, digamos, en su condición de hijos versus hijos biológicos? ¿Qué han considerado ustedes al respecto? La verdad sí, pero no de una forma negativa. Mis compañeros o mis amigos varias veces me han comentado de palabras hirientes, tratos de abandono, maltrato de parte de sus padres biológicos. Y digamos que yo, gracias a Dios, nunca he estado en esas situaciones y siempre me he sentido muy amada por mis padres. Y mis amigos siempre que van a la casa me elogian a mis papás, me dicen qué papás tan bonitos, qué protectores, quisiera tener unos papás así. Y lamentablemente solo en el anhelo de un hijo de verdad, o sea, de un hijo del corazón y de Dios puede hacer eso. Sí, de hecho, pues lo primero que pensé cuando el pastor formuló esta pregunta es que la principal diferencia es que me siento más amada. Y me pasa como una situación muy similar a la que dice mi hermana, y es cuando yo le presento compañeros a mis papás, todos mis compañeros al final del día terminan diciendo, pero ustedes son muy consentidos. Porque si yo tuviera que establecer cuál es el lenguaje del amor de mis padres, sería una tarea muy difícil porque lo manifiestan de todas las maneras. Son muy amorosos y creo que esa expresión de amor por parte de ellos nunca falta. No hay un momento de mi vida donde yo pueda decir, hoy me levanté y no me siento amado. ¿Has sentido que Dios como padre en un momento dado te puede abandonar como hicieron tus papás biológicos? ¿O más bien has tenido a Dios presente, así como tus papás en este momento están presentes ahora contigo? Pues yo creo que haciendo el silogismo o haciendo esta comparación en cómo es el amor de Dios y cómo es el amor de mis padres, pues yo con ellos nunca he sentido el temor de que esa situación vuelva a ocurrir. Nunca en una situación difícil o en momentos de tribulación he sentido que ellos no vayan a estar ahí. Entonces yo creo que como que se relacionan a ese punto. Así como Dios nunca te va a dejar. En mi caso, a veces yo quiero creer que Dios me abandonó, pero realmente sé y siempre he sabido que Él nunca haría eso. Y digamos, en el caso de mis papás de ahora, sé que tampoco volverían a hacer eso. Por todo el amor que hay en esa relación y la confianza, sé que y estoy segura que eso nunca volverá a pasar. Habiendo estudiado las respuestas que ustedes me dieron, yo los veo a ustedes con una identidad impresionante, con una seguridad de lo que son, de sentirse hijos amados. Y sé cuál es la respuesta a la siguiente pregunta, pero la quiero formular. ¿Alguna vez les dio pena o vergüenza decir que son hijos adoptados? A mí nunca me ha dado pena el reconocer que soy adoptado, hace parte de mi esencia y de mi identidad. Formó la persona que soy hoy y al contrario me llena de orgullo. Hay una imposición cultural que es que el padre que abandona a sus hijos, ese es un vivo, ese la supo hacer, se desencartó, y el padre que cuida a hijos con los que no comparte un vínculo filial, ese es un bobo porque ese se dejó encartar.
Yo pienso al contrario. Yo pienso que el padre que cuida a un hijo que no comparte un vínculo sanguíneo es una persona con mucho valor. Entonces no me he sentido apenado siempre que conozco una nueva persona, no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Y algún momento te han hecho bullying? Cuando hay una etapa en la que los niños son crueles unos con otros y se enteraron, ¿alguna situación con la que tuviste que luchar o cómo lo sorteaste? La verdad, no. Sí, los niños pueden llegar a ser demasiado crueles, pero no. Digamos que igual, como lo dice mi hermano, siempre digo que soy adoptada con mucho orgullo y es de las primeras cosas que comparto con la gente. Y digamos que ellos se sorprenden, hacen cara como de, ay, lo siento, como de lástima. Y me intentan poner en una situación como de víctima, como no quieres buscar a tus verdaderos padres, no sería mejor estar con ellos. O como lo siento, pues así es la vida. Pero yo los corrijo, les comparto les comparto todas las historias o todo. Ellos pueden ver en mi cara que no me siento apenada, que no me siento avergonzada por sus palabras y los corrijo, ¿no? A mí no me importa ser adoptada y estoy muy orgullosa de eso y nunca voy a dejar que me pongan un peso de abandono que no me pertenece y que ya lo dejé atrás. Identidad, ¿no? Muy bien. Últimas preguntas ya para cerrar. ¿Qué etiqueta pesa más? ¿Huérfano o adoptado? Lo que pasa es que la persona un punto en común entre el huérfano y el adoptado es que han pasado por una situación de abandono. Pero considero que es más pesado la etiqueta de ser huérfano porque la persona que fue adoptada no tiene esa carga de abandono, como que ha pasado por un proceso de transformación y puede hoy decir que cuenta con un amor de padre y de madre, a diferencia del huérfano. Yo diría que ese es como el aspecto característico que hace que pese más ser huérfano. Claro, y precisamente la Biblia dice eso, ya no los llamaré huérfanos, sino que ahora son adoptados hijos de Dios. ¿Viven como hijos realmente en su diario andar o como esclavos? Es evidente la respuesta, pero pues quiero escucharla de sus labios. Bueno, en mi caso, yo vivo como hija día a día, como la canción. He dejado atrás hace mucho tiempo, como ya lo dije, el peso de abandono y gracias a mis papás y a Dios no he vuelto a sentirme así. Preguntaste por tus papás biológicos como a los 6 años. Hoy en día quisieras conocerlos, te da curiosidad. Eso es una historia graciosa. No es tan mala como suena. Los niños son crueles y intentan meterte ideas en la cabeza. Digamos que a lo largo de mi vida siempre no falta la persona que me mete esas ideas. Y claro, siendo más pequeña es más fácil ser influenciada. Entonces, pues personalmente creo que fue una idea que alguien me intentó meter, que me intentó dar esa etiqueta de huérfana, de que aunque soy adoptada, digamos, me dijeran como, no, pero ellos no son tus padres verdaderos. Eso lo he escuchado demasiado en mi vida, pero bueno, nunca se los he permitido que me hagan sentir mal, que me hagan sentir abandonada, porque sé que no es así. Y yo conozco la verdad de la familia y que los amo y nunca cambiaría la vida que tengo por nada ni por nadie. Miguel Ángel, ¿has perdonado a los papás biológicos que por alguna razón, seguramente desconocida, no continuaron con ese rol de papás?
Fue un proceso difícil porque uno, pues más cuando uno es más chiquito, que uno está lleno de incertidumbre, de muchas dudas, uno empieza a plantearse diferentes preguntas con respecto a la parte emotiva. ¿Por qué lo hicieron? O uno trata como de justificarlo. Pero no, al día de hoy no cargo con ningún tipo de remordimiento, con ningún tipo de rencor. Y a mí, a diferencia de Angie, nunca he sentido la curiosidad o algo que me llame a conocerlos o entenderlos de alguna manera, porque comparo la situación en la que yo podría estar si Dios no me hubiera podido bendecir con los padres que tengo hoy. Y sé que hoy vivo una vida digna es gracias a que ellos me quisieron en su vida. Entonces no le doy muchas vueltas a ese tema, la verdad. Ok, bien. ¿Qué se siente tener una hermana que también es adoptada? ¿Han considerado si fuese una hermana biológica, si hubiera preferencias o cómo sería este tema? ¿Cómo la pasan ustedes dos como hermanos juntos? Yo creo que nosotros tenemos una conexión bastante fuerte. Somos muy cercanos. Yo creo que los que nos ven continuamente acá en la iglesia saben que yo me la paso pegada. En la alabanza sí los he visto allá atrás. Sí, yo los veo. Sí, somos muy cercanos. Muy cómplices. Pero siento que esa conexión es más fuerte porque no ha surgido naturalmente por esos lazos de sangre, sino porque nace de la experiencia, del compartir tiempo con ella, de pasar tiempos difíciles, de pasar también momentos alegres, y eso hace que sea aún más fuerte que el vínculo que pueden desarrollar los hermanos que sí son hijos biológicos. Sí, eso dices tú acá en una respuesta, ¿no? Familia no es la que se tiene, sino la que se forma, ¿no? Claro. Con la que se crece. Última pregunta. Esther se convirtió en reina. Moisés, el libertador de Israel. Samuel, el profeta. El propósito de Dios para sus vidas, ¿cómo ha sido trazado a través de estos lentes, de estos padres? ¿Cómo ven hacia el futuro? Toda mi vida he escuchado de parte de mi mamá y mi papá que tengo un gran propósito, que Dios me ha dado un gran propósito, y digamos que a lo largo de mi enfermedad también he podido hablar con muchas personas sobre eso y cómo ha sido el proceso para afrontarlo, y se sorprenden porque parece que no me pasará nada, que me dicen, pero eres una niña muy feliz. Si yo tuviera, digamos, esa condición, no lo sería. Y yo les digo que solo es Dios el que puede hacer eso y que el amor de Dios no se compara con nada. Última pregunta. Cuando adoramos al Señor, uno tiende en un momento de su vida a identificarse un poco más o con el Padre, o con el Hijo, o con el amigo, el Espíritu Santo, o la parte maternal de Dios. En el caso de ustedes, si pudiéramos pensar con cuál de los ustedes tienen más confianza, más cercanía, ¿qué piensas? Yo siento mayor cercanía con el papel de ser hijo, con Jesús. De hecho, sí, con Jesús, que fue lo que consagré en las respuestas, y es hay diferentes personajes bíblicos, no solo Jesús, puede ser, por ejemplo, puede ser también el caso de Moisés, que son personajes que cuando los he ido a leer veo como materializado el amor de Dios de una manera muy profunda, como que Dios los ama intensamente, y por eso yo me sentiría identificado más con ese papel. Que Moisés no tenía como un valor, una autoestima, como que dudaba en cierto punto de que él fuera una persona apta para la tarea que Dios tenía para él, y aún así Dios digamos que veía en él como un gran propósito. Y en tu caso, el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿con quién conectas? ¿Con quién haces más clic? Con el Padre. Desde que he llegado a mi hogar, siempre mis papás me han enseñado y me han guiado, más que todo, a verlo como Padre y todas sus cualidades. Y
siempre ellos cuentan de cómo Dios, su Padre, cambió su vida, y la verdad, después de escuchar esas historias de sanación, no me dan ganas de apartarme por nada. Amén. Un último consejo para algún joven que lucha con su identidad. Tal vez no hay una buena relación con su papá en la casa, tal vez nunca conoció a su papá y tiene unos baches en su autoestima. ¿Qué le podrías decir tú, que has experimentado un antes y un después, y que hoy gozas de la paternidad de Dios y también de tus papás acá en la tierra? Pues yo creo que el mejor consejo que le puedo dar va muy relacionado con lo que le comentaba el pastor hace unos momentos, y es: el ser adoptado hace parte de nuestra identidad y forma a las personas que nosotros somos. Por ende, no deberíamos sentirnos avergonzados en ningún momento. Lo importante es que hoy contamos con el amor de unos padres, o con el amor de Dios, y creo que con eso es suficiente. El amor del Padre. Un fuerte aplauso para Ricardo, para Miguel Ángel y Angie. Y quiero que nos pongamos en pie. Quizás somos muy habituados a decir somos hijos de Dios, pero como que ponemos a un lado el ser adoptados hijos de Dios. Y creo que con lo que el Señor hoy nos ha hablado podemos entender el amor tan grande que hubo en Dios para adoptarnos como sus propios hijos. Allí donde está, yo le voy a pedir a usted que levante sus manos y le dé gracias al Padre. Dele gracias al Padre por su infinito amor, porque nos escogió cuando estábamos en una vida sin propósito, cuando vivíamos bajo esclavitud. De hecho, la palabra redención significa eso. Él nos vio en el mercado de la esclavitud y con su sangre compró los derechos. Y al ser suyos nos dio la libertad de escoger seguirlo o no. Ese es el amor de un padre. Quiero que le dé gracias al Señor allí por adoptarlo, porque seguramente usted no adoptaría un hijo como el que usted era, pero Él lo hizo. Y así como Miguel Ángel y Angie fueron cambiando y fueron sanando sus traumas y fueron combatiendo con los sentimientos de abandono, de soledad y de rechazo que traían de sus hogares biológicos, por el amor de unos padres que los transformó. Dile allí al Señor: transfórmame a mí también con tu amor, Señor. Transfórmame, Señor, y hazme cada día más como tú. Sana mi corazón de episodios de rechazo, de desprecio, de abandono, de dolor, de violencia, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy quiero darte gracias porque situaciones en mi vida que permites son una ocasión para que tú te reveles como Padre. Y yo pido hoy que toda persona que esté atravesando por situaciones en las que necesita el abrazo de un padre pueda experimentar los brazos de Dios a su alrededor. Déjate abrazar por el Señor. Déjate abrazar por tu Padre en el nombre de Jesús. Y a medida que Él te abraza, susúrrale allí al Señor: perdóname por las veces que no me comporto como tu hijo. Perdóname por las veces en que quiero abandonar la identidad de ser tu hijo y tener la identidad de vivir como alguien huérfano en esclavitud. Perdóname, Señor, por no valorar tu sacrificio en la cruz, por medio del cual me compraste. Y hoy, Dios, seguro en tu amor, renuncio a todo sentimiento de rechazo, a todo sentimiento de abandono, de frustración, de violencia, de soledad. Y en el nombre de Jesús, Señor, me aferro a tu paternidad, me aferro a tus brazos. Y también dele gracias a Dios por los papás que Él le ha dado. Dele gracias por esas figuras que le han acompañado a lo largo de su crecimiento. Pueden ser padres biológicos o pueden ser padres adoptivos. Gracias, Señor, por los lentes a través de los cuales yo te puedo ver. Y
llamarte Padre. Adoremos al Señor en esta mañana. Adoremos al Padre, quien derrama de su amor en cada corazón.